Ok, vamos a orar. ¿Qué les parece si antes de seguir vamos a orar? Esta mañana, Señor, queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor. Y que tú seas exaltado, Señor, a través de este tema, Señor. Este es un tema, Señor, polémico, Señor, dentro de las iglesias, que a veces se alude, Señor, poder enseñar este tema, Señor. Pero, Señor, que esta mañana tú nos ilumines y nos hagas ver, Señor, que este es un tema totalmente bíblico, Señor. Que hay muchas respuestas, Señor, que es muy claro, Señor, esta enseñanza. Y que a través de este tema, Señor, se puedan despejar cualquier duda, Señor, cualquier mala enseñanza, Señor, que sea desechada de nuestras vidas. Y que podamos entender, Señor, que podamos tener una percepción clara, Señor, de lo que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios, Padre. Padre, que esta mañana, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú seas glorificado, Señor. Que el hombre mengüe, Señor. Y que tú brilles, Señor, en medio de todo esto, Señor. Amén. Entonces, el tema que vamos a ver esta mañana es sobre la soberanía de Dios. Y prácticamente vamos a ver 3 puntos. Una de ellas, definir lo que es la soberanía de Dios, qué es lo que debemos de entender por la soberanía de Dios, cuál es la situación que tiene el mundo sobre la soberanía de Dios y cuál es la situación que tiene la iglesia sobre la soberanía de Dios. Entonces, son 3 puntos que quiero tocar esta mañana. Estaríamos hablando ya de otros temas más adelante, pero esta mañana, a manera de introducción, definiremos entonces lo que es la soberanía de Dios, el concepto que el mundo tiene sobre este tema y el concepto que la iglesia tiene. Entonces, hablar de la soberanía de Dios también es un tema que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, obviamente exaltamos que Dios ordena todo, que Dios tiene el dominio de todo, que a Dios nada se le escapa, pero eso no significa que el hombre no tenga responsabilidad. Entonces, si solamente enfatizamos soberanía de Dios, ¿verdad? De tal forma que opaquemos la responsabilidad del hombre, entonces pues estamos desbalanceando la enseñanza. Ya tal vez más adelante hablemos sobre la responsabilidad que tiene el hombre, pero el hombre es responsable. Dios es soberano, Dios hace sus planes, Dios determina lo que va a hacer. A Dios no se le puede preguntar qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque Él es soberano. Pero eso no significa que el hombre deje de tener responsabilidad. El hombre es responsable de sus actos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante señalar. Entonces, comienzo con una primera pregunta. ¿Quién ordena los asuntos en la tierra hoy en día? ¿Quién es el que está gobernando hoy en día en los asuntos de la tierra? ¿Dios o el diablo? ¿Quién está obrando en este mundo? Creo yo que se admite que Dios es supremo en los cielos, Dios es supremo en los cielos, Dios es el que manda en el universo. Pero en la tierra yo diría hay una duda. Yo diría que a Dios en la tierra se le ha relegado. Porque una cosa es lo que se dice de Dios, una cosa inclusive lo que dicen los cristianos, que Dios es soberano, y otra muy diferente, como nosotros actuamos en nuestra vida cotidiana en cuanto a la soberanía de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cómo el hombre, la humanidad niega la soberanía de Dios? ¿Cómo es la manera en que el hombre niega la soberanía de Dios? Aun cuando a veces reconocen que Dios es poderoso. Acuérdense bien, una cosa es lo que decimos y otra cosa, nuestras acciones, ¿verdad? Y una de las maneras en que el mundo niega a Dios es que Dios no es creador. Ese es el primer punto. ¿Por qué Dios no es soberano? Porque dicen, no, es que Dios no es creador. No es el creador del universo. Dicen ellos que las cosas que pasan están ordenadas por leyes naturales, impersonales e inconcretas.
Y de esta manera destierran a Dios de su propia creación. Excluyen a Dios de los asuntos humanos. Se dice que el hombre determina su propia suerte y su propio destino por su libre albedrío. Porque siempre se ha exaltado el libre albedrío del hombre, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos libre albedrío, entonces nosotros predeterminamos nuestro futuro. Nosotros somos los que pues determinamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? También cuando pasan las cosas malas, una manera de esquivar responsabilidades es que le echan la culpa a Satanás. Satanás tiene la culpa en gran parte del mal que existe en este mundo. Si pasan calamidades, si hoy en día hay más crímenes, si vemos que la violencia aumenta en nuestra nación, de alguna manera las tinieblas se están manifestando. Bueno, eso es lo que a veces dice. Pero en realidad las escrituras no hablan de tal manera, ¿verdad? Porque en vez de que el hombre enfrente su responsabilidad, le echa la culpa a Satanás, cuando en realidad gran parte del mal que ocurre en la tierra procede del corazón maligno que tiene el hombre. Si encarceláramos a Satanás y a sus demonios, seguiría existiendo maldad en la tierra. Satanás propicia, ¿verdad? Satanás sopla, ¿no? De alguna manera está ahí alentando a que se disperse el mal. Pero el hombre sin Satanás sigue siendo malo. Y si Satanás no estuviera con todos sus secuaces, el hombre seguiría matando, seguiría asesinando y seguiría robando. No es como la gente cree. Es que Satanás, hay tanto mal, hay tanta violencia. Por eso las familias están tan divididas, porque Satanás ha venido a dividir las familias. En realidad es el corazón del ser humano. Es la maldad del ser humano. Dice Santiago 4:1: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de sus pasiones que luchan dentro de ustedes, de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra y no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Aquellos que van a las iglesias, aquellos que se ponen a orar, dices, se ponen a orar, pero en realidad no oran para hacer la voluntad de Dios, oran para satisfacer, dice aquí Santiago, sus propias pasiones. Y entonces la gente se desanima, la gente dice, no, es que Dios no escucha, Dios no está con nosotros. Sí, porque pedimos mal, no tenemos un corazón recto. ¿De dónde vienen los pleitos? Dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? De Satanás. ¿Tenemos que orar en contra de Satanás? No, dice. Vienen de vuestras pasiones, de sus corazones. Obviamente no estoy diciendo que Satanás no ayude. Claro que ayuda. Pero el origen de lo que sucede en este mundo, gran parte de esa culpa la tiene el hombre. ¿Cuál es la situación de las iglesias con respecto a la soberanía de Dios? Yo diría que la fe de muchos cristianos es probada con este tema. Porque bien podemos venir esta mañana a adorar al Señor, a exaltar a Dios, inclusive cantarle que Él es soberano, pero en nuestras vidas negamos a Dios. Nos enojamos con Dios, porque no aceptamos la soberanía de Dios. Y más cuando no nos está yendo bien. Algunos líderes religiosos afirman que Dios no tiene el control de todas las cosas. Muchas de las calamidades que le pasan a la humanidad están fuera de su alcance, dicen ellos.
Muchos de estos eventos están más allá del control de Dios. O sea, dicen, Dios tiene buenas intenciones. Dios en realidad quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Pero a veces Dios no es capaz de llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque a veces el diablo se interfiere y a veces Dios no las puede lograr. Porque ahí está el diablo siempre dándole lata a Dios. Y cuando Dios, aunque tenga Dios buena disposición y buena voluntad de querernos ayudar, siempre interviene el diablo para que entonces no se lleven las cosas. Y entonces, ¿qué hacemos a de Dios? Un Dios en donde tenemos que tenerle más compasión que temor. Porque aunque Dios tiene buenas intenciones y nos quiere bendecir, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque ahí está el diablo dándole lata, metiendo su cuchara, y que de alguna manera hacemos más soberano al diablo que a Dios, ¿no? A veces tendríamos que orar por Dios, porque a veces Dios, aunque tiene buenas intenciones, pues a veces no puede con el diablo, porque se le sale de las manos. Y esa es la idea que a veces se crea. Y aunque a veces no se diga así o no se enseña así, es la manera que a veces actuamos. Entonces creo yo que a veces muchos de los cristianos, muchas de las iglesias, porque así es su enseñanza, a veces las iglesias enseñan que el diablo tiene más que ver con los asuntos de esta tierra que Dios mismo. Por eso inventamos las guerras, ¿verdad? Las oraciones, los ayunos, ¿verdad? Para luchar en contra del diablo, ¿verdad? Nos vamos a orar a los bares, a los centros, a rodearlos, a conquistar esos terrenos, porque hay que conquistar lo que el diablo se ha llevado. Entonces tenemos una percepción en realidad de que la guerra está tremenda en contra del diablo y que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para poder conquistar lo que el diablo nos ha quitado. Porque hemos hecho al diablo muy poderoso. Y gran parte de ese problema es que la iglesia no ha aprendido, no hemos aprendido a caminar por fe. Vemos más nos movemos más por lo que vemos que por la fe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir con esto de que a veces nos movemos más por lo que vemos y no por fe? Cuando digo que nos movemos más por lo que vemos es que las circunstancias dictan, ¿verdad?, nuestra fe, y no la fe la que debe dictar cómo es que nosotros debemos de actuar. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. 2 de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y cuando andamos por vista, quiere decir que nos afecta más lo que nos pasa en el presente y dejamos de contemplar lo que el Señor ha prometido a nuestras vidas. ¿Qué le pasó a John Hus? Pues lo amarraron a un poste, ¿verdad? Por predicar en contra de la iglesia. ¿Y qué pasó con John Hus? ¿Qué pasó con él? ¿Se arrepintió de haber seguido a Dios? No. ¿Su fe falló? Pero ¿por qué este hombre, como dice la historia, fue capaz de cantar un himno y de cantar una alabanza cuando lo estaban quemando? Porque no estaba viendo las circunstancias. Pero yo no sé si a nosotros nos estuvieran quemando, ¿verdad? Y digo, oye Señor, pues te prediqué toda la vida, me esforcé, fui fiel, te serví en la iglesia, estuve involucrado y mira, me están quemando. Y déjenme decirles que hay mucha gente que han maldecido a Dios en medio de su muerte, porque Dios no los rescató. Eso es lo que estoy diciendo, nos movemos más por lo que vemos que por fe. Las circunstancias nos mueven más que lo que el Señor ha prometido a nuestras vidas. Y se nos olvida que estamos de paso. Se nos olvida que de momento a lo mejor vamos a tener que sufrir. Por eso digo Jesús que tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Pero ya en los hechos renegamos de Dios.
yo quiero definir en esta forma qué es andar por fe. ¿Qué es andar por fe? Andar por fe es que nuestros pensamientos son formados. Nuestras acciones, todo lo que hacemos, son reguladas y nuestras vidas moldeadas por las sagradas escrituras. Repito, ¿qué es andar por fe? Es que nuestros pensamientos son formados, nuestras acciones reguladas y nuestras vidas moldeadas conforme a la palabra de Dios. Ese es andar por fe. No por lo que vemos, no por las circunstancias, sino lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces John Huss entendió ya que lo que lo estaban quemando y que seguramente no era grato sufrir el dolor, ¿verdad?, de esas quemaduras, él sabía que venía lo mejor. Pero cuando alguien no entiende eso, entonces es capaz de renegar a Dios y de maldecir a Dios porque Dios no lo rescató. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se nos afirma nuestra fe? Cuando oímos la palabra del Señor. Por eso la importancia de leer las Escrituras. Porque cuando leemos las Escrituras no estamos leyendo un libro. Porque mucha gente quiere eso. Voy a leer las Escrituras porque ahí a ver qué me enseña Dios. No. Bien lo decimos, es la palabra de Dios. ¿Por qué creen que en algunas iglesias cuando se lee la Biblia se ponen de pie? ¿Por qué creen? Porque va a hablar Dios. ¡Qué exagerado! No es exagerado. Porque cuando nosotros decimos que es la palabra de Dios, estamos en realidad diciendo que eso es ahí, que es una palabra que tiene vida. No es un libro común y corriente. Es un libro que va a cambiar y transformar nuestras vidas. Por eso cada vez que leemos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. ¿Cómo anda tu fe? Pues si no lees la Biblia, tu fe va a estar por los suelos. No vienes a la iglesia, no escuchas la palabra de Dios, tu fe no va a aumentar. La fe, dice, es por el oír la palabra del Señor. Entonces, solo a través de la palabra de Dios podremos entender cuál es la relación que Dios tiene con nuestras vidas, cuál es la relación que Dios tiene con el mundo, al escuchar y al aprender la palabra de Dios. Entonces volvamos a la pregunta, ¿quién gobierna el mundo? ¿Dios o Satanás? ¿Cuál es la respuesta que nos da las Escrituras? Y antes de contestar esa pregunta, solo quiero mencionar que la irreverencia es el sello característico de esta época. Somos desobedientes en donde el mundo no conoce límites a sus actos. Yo diría que hay una decadencia fuerte hacia la autoridad. Y eso lo vemos reflejado en la autoridad de los padres, los hijos hacia los padres, en donde los hijos ya no respetan a los padres. Se ha perdido el dar la honra al que debe ser honrado. Ya no. Nos ponemos al tú por tú. A veces le tenemos que decir a nuestros hijos, ¿sabes qué? Yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Yo no soy tu amigo, yo no soy tu hermano, yo soy tu papá. ¿Por qué? Porque a veces nos hablan con irreverencia. Porque no nos hablan como si fuéramos papás. Y eso se ha perdido. ¿Y qué dicen los hijos? Bueno, ¿y dónde están los derechos? Entonces empiezan a sacar los derechos. ¿Que no somos iguales? No, sí somos iguales. Pero la Biblia enseña que debe de haber un respeto y de tener honor, ¿verdad?, hacia nuestras autoridades. No importa cómo sea esa autoridad. Eso, a nosotros no nos corresponde juzgar esa autoridad. Nosotros tenemos el deber de bendecir, ¿verdad?, y de honrar esa autoridad. Si ellos no son buena autoridad, ellos van a dar cuentas con Dios. Si tus padres no son buena autoridad, ellos van a dar cuentas con Dios. Pero el hijo no tiene excusa para no honrar al padre. Eso es algo que le tocará entre Dios y los padres. Pero nosotros no vamos a juzgar a nuestros padres, como mucha gente lo quiere hacer. Por eso quise subrayar antes de afirmar la respuesta de quién gobierna el mundo,
Por eso no nos debe de sorprender que el reconocimiento a la majestad y a la autoridad y a la soberanía del Omnipotente quede relegada una vez más a un segundo término. Porque si esa es la tónica que tiene el mundo a no dar honra a quien honra merece, pues no nos debe de sorprender que a Dios no se le honre como tal. Por eso la Biblia afirma una y otra vez que Dios está sentado en el trono del universo, que Él tiene el cetro en su mano. ¿Y qué es el cetro? Su autoridad. Que Él tiene la autoridad, que Él dirige todo según el consejo de su voluntad. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Dios o Satanás? Dios. Satanás no gobierna nada. Satanás está bajo la autoridad de Dios. No es como nos han enseñado en la iglesia, el poder de Dios y el poder de Satanás. Dos grandes poderes en donde entablan una lucha, y es una lucha tan feroz que casi Dios se las ve duras. No es eso, no. Satanás es finito. Satanás no puede compararse a Dios. En cambio, Dios es infinito. Satanás se puede comparar con los ángeles, o inclusive podría compararse con nosotros, y aunque en poder, ¿verdad?, lleva mucha distancia, pero podría ser medible inclusive con nosotros. Sí, nos lleva mucho poder, pero no con Dios. No hay manera en que Satanás tenga alguna posibilidad de que le pueda ganar a Dios. Y eso Satanás bien lo sabe. Pero eso no lo saben los cristianos, porque los cristianos creen que Satanás tiene tanto poder que con trabajos Dios puede con Satanás. Tiene que sudarle para poderlo dominar. Y así enseñan en las iglesias. Aunque no lo digan de esa manera, en la forma de enseñar, en la forma de actuar, Satanás tiene mucho poder. Que aguas con Dios. Aguas Dios, porque a lo mejor una de esas se cansa Dios y casi le gana al diablo. Entonces, no solo las Escrituras presentan a Dios como el hacedor de todo lo creado, sino también como el gobernante y rey de las obras de sus manos. Él es el soberano de todo lo creado. Por eso es necesario predicar desde el púlpito que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Por eso no hay nada que a Dios le tome algo por sorpresa. Todo está bajo su control. Para Dios no hay una emergencia inesperada, algo que Dios no tuviera contemplado, que estuviera fuera de su conocimiento, y de repente sucede algo y dice, es que esto no sabía, y entonces Dios tiene que arreglarlo. Para Dios no hay nada inesperado. Dios todo lo sabe. Dice Efesios 1:11. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, dice, todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado de acuerdo a su voluntad. No hay algo, no hay un puntito, no hay una molécula ahí en el universo que no estuviera en los planes de Dios, ¿verdad? Y que no esté bajo el control de Dios. Todo, dice, todas las cosas, dice, el que hace, dice, todas las cosas según el designio de su voluntad. Y si todo está bajo el designio de voluntad, entonces quiere decir que todo está bajo su control. No hay nada que no sea hecho bajo el designio de su voluntad. No hay una creación rebelde, pues. No hay algo que se le haya revelado a Dios y entonces, pues, Dios no lo haya contemplado. Todo está bajo su dominio. Entonces, la Biblia enseña claramente que todo lo que hace, lo hace según el designio de su voluntad.
Es por ello, mis hermanos, que la Biblia puede decir que todas las cosas obran para bien. Si mi hermano tiene problemas con los ojos, ¿verdad, mi hermano? Tiene problemas, presión en los ojos. Tiene presión en los ojos. Eso no está fuera de su voluntad, mi hermano. Eso está bajo el control de Dios. Y aunque de momento no entendamos, no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que Él dice. ¿Y qué dice Él? Que todo obra para bien. Y yo quiero aceptar que a veces no tengo explicación cuando cosas drásticas pasan, ¿no? Porque si alguien pierde un brazo, si alguien pierde una mano, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a dar consuelo a alguien que pierde una mano? Es difícil. Pero en última instancia debemos de creer y debe de aceptar esa persona, si cree en Dios, que todas las cosas obran para bien. Como Juan Jos. ¿Por qué lo quemaron? Pues él no lo entendió en el momento. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Este hombre que murió ahí nos enseña a nosotros. Y yo puedo decir, sí, lo quemaron, le dolió. Tal vez no era la manera en que nos hubiera gustado que se fuera al cielo. Pero eso obró para bien de nuestras vidas. Eso obró para que de alguna manera se fuera construyendo la reforma que de alguna manera somos el resultado de esa reforma. Gracias a Dios. Por esos hombres que existieron, en donde Martín Lutero se inspiró para que entonces fuera fiel a la palabra de Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces Dios no está de espectador observando de lejos y que no tome parte directa en los asuntos de la tierra. Es verdad, mis hermanos, que el mundo está regido por leyes naturales, eso lo sabemos, pero detrás de esas leyes está el legislador y ejecutor de esas leyes. ¿Y por qué existen esas leyes naturales? Porque Dios las legisló. Porque ese modelo matemático que existe en el universo, que se puede predecir cuándo va a pasar un cometa, esas leyes Dios las diseñó. Y por encima de esas leyes, porque solamente el hombre ve las leyes, por encima de esas leyes, el que es el legislador de esas leyes es Dios. Entonces llegamos a la pregunta importante. ¿Qué queremos decir con la frase soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Con esto queremos decir que Dios es rey, cuando decimos que es soberano, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es decir que Dios es altísimo. Dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Qué dice aquí? Él hace su voluntad en los cielos y en los habitantes de la tierra. Mi hermano, no es si usted quiere, si le parece o no le parece. Cuando Dios decide algo, Dios lo lleva a cabo y no le tiene que preguntar. Es lo que está diciendo. Dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que le pueda decir eso, porque nadie tiene la autoridad para decirle a Dios qué es lo que hace.
Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar su consejo, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Obviamente el Dios que dice la Biblia, el Dios soberano, no es el Dios de muchas iglesias. No reflejan lo que dicen las Escrituras. Porque se presenta un Dios que es más digno de compasión que de temor. ¿Creen estas iglesias que Dios está haciendo todo lo que puede para salvar a la humanidad? Pero la mayoría de los hombres no lo dejan que lo haga. Se pinta un Dios impotente y al hombre como un ser omnipotente. Dicen que es el hombre que determina su propio destino y que tiene el poder para resistir a Dios. Simplemente Dios no puede con el hombre y termina rindiéndose ante la voluntad humana. El resultado obviamente de todas estas creencias es el ateísmo, porque a final de cuentas el hombre no entiende lo que pasa en su vida y termina negando a Dios. Porque entonces no puede decir todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que ha hecho para su propia gloria. Dios tiene el derecho del alfarero sobre el barro. ¿Se acuerdan de esta ilustración? Él puede moldear al barro en la forma que quiera, haciendo de la misma masa un vaso para honra y otros para vergüenza. Afirmamos cuando decimos que Él es soberano, que Él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza. Que Dios es ley en sí mismo y que no tiene obligación alguna de dar cuentas a nadie de sus actos. Ese es ser soberano. Si Dios te quita todo y no te da respuesta, Él tiene derecho a hacer eso, porque Él es soberano. Porque podemos cantarle, oh Señor, tu soberanía, tú eres tan grande, y le alabamos. Pero ¿te quita Dios algo? ¿Por qué me lo quitaste? Señor, quiero una respuesta. Señor, voy a dejar de ir a la iglesia. No me da respuesta. Pues, ¿quién eres tú? ¿No que es soberano? Si Dios es soberano, dice las Escrituras, no hay quien le diga qué haces. No, nadie puede decir eso. Él es soberano en todos sus atributos, es soberano en el ejercicio de su poder. Le ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere. Pero nosotros le decimos dónde, cómo y cuándo nosotros queremos. Porque si Dios no lo hace así, entonces pues no es el Dios que queremos. No, ese es el Dios soberano. Que te puede dar mucho hoy y que mañana te puede quitar. Que hoy manifiestes mucha vida y que el día de mañana te mueras. Lo tengo que decir así porque si no, no se entiende lo que es la soberanía de Dios. Es que Señor, es que yo quería vivir 80 años y quería vivir bien y con riqueza. Porque si no es así, entonces pues no eres soberano. No. Él ejerce su poder cuando Él quiere, a la hora que quiere, y como quiere y con quien quiera. A veces durante algún tiempo el poder de Dios parece estar dormido. Así a veces aparecen las Escrituras. Pero de repente surge con potencia irresistible. Cuando menos lo pensamos, viene la manifestación de Dios. Algunos ejemplos de la manifestación de Dios. Faraón se atrevió a impedir que salieran a adorar a Dios al desierto. ¿Y qué ocurrió? Dios ejerció su poder y el pueblo de Israel fue liberado. Poco después los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Pregunto, ¿estos enemigos fueron prontamente abatidos y destruidos? ¿No? Antes bien, Jehová juró
que tendrían guerra con Amalec de generación en generación. Éxodo 17:16. A estos no los destruyó. A los carros de Faraón sí. Cuando iban cruzando el río, el mar, hizo que el mar volviera y se ahogaron todos. Para estos, a estos no los destruyó. Simplemente dijo que iban a tener guerra de generación en generación. Cuando iban a entrar a Jericó, a la tierra prometida, el primer lugar que impedía su entrada era Jericó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Sin armas, sin armamentos, sin ningún sudor, Dios los libró. Dios pudo quitar ese obstáculo de Jericó. Pero ¿qué pasó con las otras naciones? Con las otras naciones ocurrió lo diferente. Tuvieron que hacer guerra y tuvieron que esforzarse. Dios en su soberanía no hizo que el pueblo hiciera guerra con Jericó. Actuó de una manera, pero ya después Dios actuó de otra manera. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Entonces, cuando Dios libró al pueblo de Jericó, hizo este milagro extraordinario y jamás lo repitió en el pueblo de Israel. Porque de las demás ciudades tuvieron que ser tomadas a espada. Dice Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y puro gloria a Dios. Amén, amén. Porque fueron apedreados y aserrados. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. No que los hijos de Dios son ricos, no que los hijos de Dios deben ser pobres, pero dice aquí que fueron pobres, angustiados y maltratados. Y aquí surge una cuestión, obviamente: ¿por qué estos hombres de fe no fueron librados como los demás? ¿Por qué a aquellos se les permitió vivir y a otros fueron aserrados, acuchillados? A unos sí y a otros no. ¿Por qué a unos rescató y a otros no? ¿Por qué no libró a Esteban de ser apedreado? ¿Y por qué sí libró a Pedro de la cárcel? ¿Por qué a unos les da riquezas y a otros viven en escasez? Definitivamente nosotros no somos de los de riqueza. Pero vemos gente próspera, bendecida por Dios. Vemos otros que no. ¿Por qué unos sí y otros no? La respuesta es que las Escrituras nos dan es que Dios es soberano. Y siendo soberano, hace según le place. Estamos por terminar, mis hermanos. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. Es un tema, hasta me gustaría tratarlo aparte, pero Dios es soberano en su misericordia. Eso es un tema difícil de digerir. Cuando hablamos de la misericordia es hablar del atributo de Dios por medio del cual muestra compasión y socorro hacia los infelices. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de que misericordia no es un derecho del ser humano. Pero los hombres quieren convertirlo en un derecho, y más los cristianos. Porque bajo el justo gobierno de Dios, nadie es infeliz sin merecerlo. Pongo un ejemplo. Jesús fue al estanque de Betesda, en donde había ciegos, cojos y paralíticos. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico en el estanque. ¿Y qué nos dice este relato? Que Dios lo sanó. La pregunta es,
Si había cojos, ciegos y paralíticos, ¿por qué nomás sanó a uno? Ahora, tampoco nos dice las Escrituras que este hombre que estaba paralítico clamaba a Dios día y noche, que de alguna manera nos haga ver que tenía más derecho que los demás, pero no nos dice nada de eso. Mas, sin embargo, sana a uno, ¿verdad? Dios trajo misericordia sobre este hombre, pero no sobre los demás. ¿Por qué este hombre fue escogido entre todos los demás? ¿Qué tenía más derecho que los demás que estaban ahí? Porque para Cristo le era exactamente igual, de fácil curar a los demás enfermos, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Respuesta en las Escrituras: porque Dios es soberano. ¿A poco creen que yo no me he preguntado qué le costaba a Dios? ¿Qué le costaba sanar a todos? Ahí estaba. ¿Qué le costaba a los ciegos, a los paralíticos? ¿Qué le costaba? A lo mejor nomás mover un dedito y todos hubieran sanado, pero no lo hizo. Para Cristo le es igualmente fácil curar a un enfermo que a mí. No es que curar a 1000 enfermos es que Dios se canse, ¿no? Pero Dios no lo hizo. Dios es soberano. Primero dije que Dios es soberano en su misericordia. Pero también hay que entender que Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Y gracia se define como el favor mostrado hacia el que nada merece. Hablar de la gracia es la antítesis de la justicia, o lo contrario de la justicia. Por ejemplo, la justicia exige que la ley sea aplicada imparcialmente. Exige que cada uno reciba lo que legítimamente merece. La justicia no cede favores. Porque eres mi primo, porque eres mi hermano. Porque tú si vienes a la iglesia eres muy fiel, entonces la justicia te tiene que hacer un favor. No conoce favores la justicia, ni hace acepción de personas. La justicia como tal no muestra compasión ni concede misericordia. Pero la gracia divina no se ejerce a expensas de la justicia. Antes bien, la gracia reina por la justicia. Por eso, como muchos conocen, la gracia ha sido definida como favor inmerecido de Dios. Y si es inmerecido, mis hermanos, nadie puede reclamarlo como derecho inalienable. ¿Por qué? ¿Por qué le diste gracia a uno y a otros no? Porque Él quiso. Entonces, ¿y qué con los derechos de la otra persona? No tiene derecho, porque gracia no se puede definir como un derecho. Si la gracia no se gana ni se merece, es que nadie tiene derecho a ella. Hay que entender esto. Si la gracia no se gana ni se merece, es que nadie tiene derecho a ella. Entonces no podemos hablar de derechos. ¿Por qué a uno nomás sanó y a los demás no? Porque Dios quiso. Pero ¿no tenían derecho de ser sanados ellos? Yo sé que tragamos saliva cuando escuchamos esto, yo lo sé. Pero así es como la Biblia enseña, y es correcto. Por consiguiente, puesto que la salvación es por gracia, don gratuito de Dios, Él la concede a quien Él quiere. Él concede su gracia a quien Él quiere. ¿Y cómo somos salvos? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. Entonces Él puede salvar a quien quiere. Si no entendemos este tema, no entendemos la salvación.
Si no entendemos lo que es la soberanía de Dios, entonces no entendemos por qué a veces hace las cosas como Dios las hace. ¿Por qué a algunos Dios los libra de una tormenta y de repente a otros no? ¿Por qué Dios a unos sana y a otros no? Pero nunca, mis hermanos, podemos hablar de derechos. Porque hemos definido que la gracia es un don que Dios otorga y que por definición es inmerecida. Nadie la merece. Y si Dios la otorga, es porque Él en su soberanía no la quiere dar. Si Dios te quiso dar dinero a ti, por su soberanía. Si Dios te quiso dar un carro a ti, por su soberanía. Si Dios te quiso llevar y no sanarte de tu enfermedad, por su soberanía. Y cuando entendemos eso, entonces podemos decir como Job: Señor, tú diste, tú quitaste, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, porque tú eres soberano. Porque si somos tuyos, Señor, tú puedes hacer de nosotros lo que tú quieras. Y yo sé que de momento tenemos que orar para entender, para digerir esto y para que el Señor nos dé fuerzas, ¿no? Porque no es fácil a veces vivir en la escasez, no tener dinero, quisiéramos ser más prósperos, quisiéramos tener una iglesia más grande, ¿verdad? Quisiéramos que creciera más esta iglesia, pero tenemos que estar sujetos a la gracia de Dios. Eso no quiere decir que no debamos de predicar, mis hermanos. Eso no quiere decir que por Dios es que esta iglesia no crece. No, acuérdense bien que si nos vamos a los extremos, ¿verdad? Eso quiere decir que entonces nosotros no tenemos obligaciones. No, ese es otro tema. Es cierto que nadie resiste a su soberanía, pero el hombre es responsable. ¿Y cuál es lo que nos toca hacer a nosotros? Compartir el Evangelio. Esforzarnos a compartir el Evangelio. Hacer todo lo posible por compartir el Evangelio. Si Dios ya escogió a los que se van a salvar, ¿para qué predicamos? Si Dios es soberano, ¿para qué? No. Es que no hemos entendido nuestras obligaciones que nosotros tenemos delante de Dios. Amén. Yo creo que mucho que digerir, mucho que orar. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Queremos honrarte, Señor. Y te pido, Señor, que esta enseñanza, Señor, pueda no solamente quedarse en la cabeza, sino bajar al corazón. No quiere decir, Señor, que a veces no luchemos con estos temas. Porque no es fácil, Señor, aceptar. Como dijimos al principio, no es que sea difícil de entender, Señor, es difícil aceptar, Señor. Porque a veces tenemos un corazón obstinado, Señor. A veces nuestros pensamientos, Señor, no quieren abrirse, Padre, a lo que tu palabra dice. Y queremos tener un Dios moldeado, Señor, a lo que nosotros quisiéramos. Pero ¿quiénes somos nosotros, Señor? No somos nadie, Señor. Acabamos de leer, Señor, que somos considerados ante ti como nada, Señor. Somos nada en realidad. Tú puedes hacer, Señor, lo que tú quieras, Señor. Porque de ti, para ti, Señor. Y de ti, Señor, son todas las cosas. Para tu gloria, Señor. Y a veces nosotros nos hemos atrevido a robarte un poquito de gloria, Señor, porque a veces quisiéramos que el mundo fuera para nosotros. Que la gloria fuera para nosotros, Señor. Que de alguna manera, Señor, todo girara alrededor de nosotros, Señor. Pero no es así, Señor. Todo es para ti, Señor. Todo es para tu gloria. Y nosotros formamos parte, Señor, de esa gloria, Señor. Que vivimos para honrarte, que vivimos para exaltarte, Señor. Que vivimos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Y que de momento, Señor, no nos guste. Aunque a veces se nos sea difícil entender las cosas, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Señor.
Enséñanos, Señor, a admirar tu soberanía, Señor. Aceptar, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, crecer cada día más. Puede ser esos hombres, Señor, que te exalten y que te alaben, Señor, sinceramente, Señor. Porque estamos dispuestos, Señor, a ofrecernos totalmente a ti, a rendirnos a ti, Señor. Porque tú eres el soberano. Esta mañana te damos gracias, Señor. Y te pido que la salvación llegue, Señor. A aquellos que escuchen esta predicación, Padre. Y que tú les hagas ver, Señor, que la gracia, Señor, es inmerecida, Señor. Y que si tú no las das, Señor, tenemos que vivir eternamente agradecidos, Señor. Porque nunca la vamos a merecer, Señor. Por eso te honramos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.